Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta ayudantía número 10, donde vamos a ver mínimos cuadrados generalizados. Recordando entonces de la ayudantía anterior, vamos a trabajar esta vez con una regresión lineal. Vamos a aplicar la resolución matricial y es importante recordar que lo que nos importa es que los parámetros tengan la característica de ser lineales. Por eso, en este caso, tenemos acá este ejemplo, que a pesar de que el x2 esté al cuadrado, b2 es lineal. Y nos importa b0, b1 y b2. La pregunta 1. Se piensa que la potencia al freno desarrollada por el motor de un automóvil en un dinamómetro es una función de la rapidez del motor x1, del octanaje del combustible x2 y de la compresión del motor. Entonces tenemos potencia en función de rapidez, octanaje y compresión. Para probar lo anterior, se realiza un experimento midiendo la variable en estudio para distintos valores de las variables independientes. En esta tabla presenta los datos colectados y nos piden ajustar un modelo de regresión lineal múltiple a los datos del tipo este modelo. Entonces podemos ver que es un modelo lineal y vamos a buscar los valores de B0, B1, B2 y B3 y ahí vamos a ir viendo qué más nos piden. Entonces la forma de enfrentar este ejercicio, vamos a seguir la misma lógica de la ayudantía anterior, pero esta vez vamos a estimar parámetros utilizando matrices, ya que tenemos un tipo de modelación lineal. Vamos a resolver el problema de mínimos cuadrados, luego vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson, o R cuadrado, y en base a este valor que obtengamos, vamos a analizar qué tanto se ajusta el modelo. El método matricial es un método que me permite obtener parámetros a partir de esta expresión, donde B es la matriz de parámetros. En este caso vamos a necesitar B0, B1, B2 y B3, y es la matriz de respuesta que va a corresponder a las potencias, y X es la matriz de mediciones. Yo voy a tener tantas columnas como parámetros. Por eso, en este caso, esta columna va a estar compuesta de puros 1, ya que está asociada a B0, B1 en el caso de X1, B2 en el caso de X2 y B3 en el caso de X3. Entonces nos vamos al Excel y vamos a formar estas matrices que le acabo de comentar. Tenemos el modelo y necesitamos formar B. Para ello, en primer lugar, definimos X, que va a corresponder a una matriz de 12, porque tengo 12 mediciones, por 4. Tengo 4 parámetros. Fútbol club y las columnas. Entonces tengo B0, B1, B2 y B3. B0 va a corresponder a esta matriz de solo unos. B1 va a corresponder a X1, B2 X2 y B3 X3. Si mi modelo hubiese sido B1 por X1 al cuadrado, por ejemplo, yo hubiese tenido que elevar esta columna al cuadrado. Dicho esto, tenemos nuestra matriz X. Por lo tanto, ahora necesitamos determinar X traspuesta. X traspuesta va a ser de 4 por 12. Una manera de transponer es copiando aquí, pegando los valores y aquí transponer. Y vamos a verificar que me quede de 12 por 4, efectivamente.
es importante que verifiquen esto porque de repente al transponer se pierden algunos valores y no nos va a dar las dimensiones después. Entonces ahora necesitamos x transpuesta por x la menos 1, que va a ser esta parte. Entonces esto va a ser de 4 por 4. Entonces vamos a utilizar la función m inversa de mmult entre x transpuesta y x. Luego, como sé que es de 4 por 4, marco, aprieto ahí, control shift enter y obtengo la matriz que necesito. Y luego puedo obtener B0, B1, B2, B3. Para esto vamos a utilizar mmult entre x, la inversa de x transpuesta por x, se multiplica por el x transpuesto y el resultado que ahí obtengo lo multiplico por el y. Recordar que como estamos multiplicando matrices, es importante seguir el orden de multiplicación. Luego marco, control shift enter y obtengo los parámetros. Habiendo calculado esto, entonces, vamos a ver qué tan correctos son estos valores de parámetros. Para eso nos vamos a esta segunda pregunta en que nos piden si existe evidencia significativa estadísticamente que indique que 3 variables independientes influyen sobre la potencia. ¿Qué tan importante entonces son los parámetros para esta respuesta? Concluya con un 95% de certeza. Entonces, para determinar esto, vamos a aplicar los intervalos de confianza de los parámetros, tal como siguiendo la misma lógica de cuando veíamos los efectos. ¿Se acuerdan? En diseño factorial. Entonces, vamos a decir que vamos a descartar todos aquellos que el intervalo pase por el 0. Entonces, para eso necesitamos S, que va a ser la raíz de la varianza de los parámetros obtenida a partir de la diagonal de la matriz de covarianza. La raíz de la varianza va a ser la desviación estándar, ¿cierto? T asociado al alfa medios y n menos p, como T como siempre. Y necesitamos esta covarianza y para eso necesitamos calcular la varianza del error entre el valor medido y pronosticado y recordar que n indica el número de puntos experimentales y p la cantidad de parámetros. Entonces vamos a ver. Esto va a quedar más claro cuando lo apliquemos. Entonces en el Excel vamos a correr esto y necesitamos determinar, vamos a correr esto un poquitito, el SE al cuadrado. Para ello, los TOF le vamos a llamar al n-p, que va a ser 12 menos 4. Tengo 12 mediciones. Y entonces necesitamos esta parte que va a corresponder a la sumatoria del error. ¿Cierto? Necesitamos el i predicho por el modelo.
Entonces este modelo va a venir dado por fijado más B1 fijado por X1 más B2 fijado por X2 aquí se me corrió B2 fijado más B3 fijado por X3. Se me olvidó poner el aceptar. Ay, esto. Vamos a volver a esto acá. Ya, a ver, entonces tengo B1 fijado más B2 por X1 más este iba fijado y no este. B2 fijado por X2 más B3 fijado por X3. Ahí sí. Calculamos el error como la diferencia, entonces. Entonces esto va a ser, bueno, da lo mismo el orden porque lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces esto va a ser la suma punto cuadrados de los errores partido en los dos. Además necesitamos calcular el t. Para eso vamos a usar la inversa de t de 1 menos alfa medio, 0,05 dividido en 2, grados de libertad. Entonces vamos a calcular el intervalo de confianza. Necesitamos acá parámetros, valor de los parámetros, 6j, s cuadrado de b, el s por t, límite inferior, límite superior, y si es que es significativo. El 6j va a corresponder a la diagonal de esta matriz. Ya vamos a marcarla. Esta diagonal es muy importante, ya que es casi la matriz covarianza. Entonces ahora, la diagonal de la matriz covarianza, entonces necesitamos multiplicar este por el s al cuadrado fijado. Ahí está. Para B0 no vamos a determinar si es que es significativo o no, porque nosotros estamos obteniendo un modelo, entonces al menos va a tener ese término. Y te va a distribuir como la importancia en base a todos los parámetros. Entonces el S va a ser la raíz de este valor. Luego S por T voy a aumentar porque no se vea tan pequeño. Lo siento si antes se veía pequeño. Ya, y el límite inferior va a ser entonces el valor del parámetro menos el S por T. Y tiene poquitos decimales. Ya, ahí se nota el valor. Y el límite superior va a ser T más eso. Bueno, aquí podemos ver que son todos positivos, entonces
rápidamente sabemos que todos van a ser significativos. Bueno, igual vamos a hacer la prueba lógica aquí. Y que este por este es menor que 0. Entonces no. Y si no, sí. Ya. Entonces, todos los parámetros son significativos. Por lo tanto, cada una de las variables independientes afectan a la potencia. Responderíamos esta pregunta. Y luego dice que calcule el coeficiente de ajuste R cuadrado y analicemos. Entonces, cuando analizamos el ajuste, en este caso vamos a determinar el coeficiente de Pearson, R cuadrado, que nos va a indicar que también se ajusta el modelo a los datos. ¿Ya? Pero este indicador no es tan robusto, por lo tanto, cuando nos piden como una bondad de ajuste, ya nos piden el grado en que el modelo representa el conjunto de datos y en el fondo obtenemos este coeficiente de Pearson, pero en un análisis mucho más completo, donde lo vamos a complementar con gráficos de residuos o distintos métodos. Pero en este caso vamos a determinar el R cuadrado como 1 menos la varianza del error sobre la varianza de los I, que sería la varianza de la columna de potencia. ¿Ya? Entonces, vamos a aprovecharnos que aquí ya habíamos calculado los errores. Ay, se volvió loquito. Y vamos a determinar el R cuadrado. Va a ser 1 menos var.s del error dividido en la varianza de los I, la potencia. Ahí obtenemos 80,6%. 0,81 el valor del R cuadrado. ¿Y qué es lo que a mí me indica el R cuadrado? Me dice que el 81% de la varianza de los datos se ve representada por el modelo. Ya nosotros podríamos decir que nuestro modelo igual se ajusta de buena manera, ya que el máximo valor del R cuadrado es 1. Pero como yo les comentaba, podemos igual complementar con ciertos gráficos que el profe se los va a ir enseñando. Y otra forma, si es que se acuerdan, es determinar el promedio de los errores. Entonces, si el promedio de los errores es cercano a 0, puedo decir que estamos presentes a una distribución normal de los errores y complementar que el modelo se ajusta de buena manera. Entonces, vamos a ver, esto es como extra. ¿Ya? Y vamos a ver que nos dio un valor muy pequeño, que es cercano a 0, está elevado a menos 13. Entonces ahí nosotros podemos mencionar, entonces, en resumen, que obtuvimos los valores de los parámetros B0, B1, B2 y B3. Por lo tanto, podemos formular este modelo, el cual responde en un 81%, ya que un 81% de la varianza de los datos se ve representado por este. Y eso sería el ejercicio 1. Espero que quede claro. Un poco más largo este procedimiento, pero ahí harta práctica y cualquier duda me preguntan. Que esté muy bien, harto ánimo con este término de semestre, que les vaya bien. Saludos.